están? Vamos a empezar. Para los que van entrando más tarde, por si algunos escriben ahí en el chat, yo no lo puedo ver en este momento porque voy a hacer la presentación, pero para los que van entrando más tarde, solamente háganme el favor de escribirles que no hay problema, que esto se queda grabado y que lo pueden también revisar cuando ustedes gusten. Incluso ustedes lo pueden estar revisando con su equipo si es que no pudieron reunirse. Vamos a platicar de una herramienta que verdaderamente es algo esencial para todo ser humano, pero mucho más para los que intentan o están desarrollándose como líderes. ¿Por qué y cuál es esta de las herramientas? Bueno, una de las cosas que nosotros estuvimos haciendo es anunciar esta charla precisamente sobre cómo preguntas, cuál es la calidad de tus preguntas o qué tanto preguntas tú. Una de las cosas que vamos a estar haciendo durante este rato que estemos conectados es que yo les voy a estar haciendo preguntas. Obviamente no me las pueden responder, pero les voy a pedir un favor. Si realmente quieren trabajar en esto, es que anótenlas o vean después la grabación y vayan respondiéndolas, ya sea de manera mental o en una libreta, y hagan el ejercicio después de revisar qué es lo que están respondiendo a cada pregunta para verdaderamente poder desarrollar su habilidad para poder conectarse con otras personas. A veces cuando nosotros escuchamos que hay herramientas, que hay aplicaciones o que simple y sencillamente hay un método casi mágico para poder mejorar en nuestra labor, pues inmediatamente corremos o queremos bajar la aplicación o queremos saber o queremos comprar el libro. Pero en realidad yo les voy a decir una cosa, una de las mejores herramientas que tenemos para verdaderamente potenciarte a ti y a tu equipo es algo que ya viene inherente a nosotros, que es una capacidad que cada uno de nosotros tenemos y que desafortunadamente a veces no la utilizamos. Solo de una manera esporádica, a veces medio bien, pero nunca en todo su potencial. Realmente nunca nosotros estamos trabajando en desarrollar esta parte y esta gran herramienta para que tú puedas ser mejor líder y mejor persona. Y eso es simple y sencillamente preguntar, es la capacidad de indagar, de estar verdaderamente interesados en lo que desea o en lo que siente o en lo que piensa la otra persona. O incluso, ¿por qué no?, a nosotros mismos, hacernos preguntas a nosotros mismos. Esa es la única manera en la que podemos conocernos y conocer a otros. Supón que ya estás consciente de esto y que realmente tuvieras la intención de resolver conflictos o de ofrecer mejores oportunidades o de algunas opciones para elegir. Supón que con esta herramienta puedes incrementar tu capacidad de influencia. Tu capacidad de influencia hacia otros. Una de las cosas que ustedes hacen como líderes en Oriflame es precisamente eso, tratar de inspirar, tratar de influenciar en otras personas para que ellos también puedan lograr sus metas. Esta herramienta es simplemente esto que les estoy diciendo, preguntar. ¿Tú qué tal preguntas? ¿Qué tan bien estás en eso de preguntar a las demás personas? Es fácil con un pequeño entrenamiento, con tips que les voy a dar y que además les aviso que esta es la primera parte de 2 que vamos a tener, porque la segunda parte van a ser un poco más de ejercicios sobre preguntas específicas para mejorar sus relaciones e incluso para mejorar el trabajo de liderazgo. Entonces, las preguntas que les haría yo y que me gustaría que en algún momento ustedes mismos contestaran es: si tú ya sabes que existe esta herramienta, ¿qué harías con ella? Y la otra que le acabo de hacer es: ¿tú qué tal preguntas? ¿Tú cómo estás en ese tema? Nosotros sabemos, aunque no fuéramos expertos ni en comunicación, que la clave del éxito en todo lo que hacemos son las relaciones interpersonales. Y para que una relación con otra persona sea verdaderamente interesante, sea algo que haga, que nos dé opciones de crecimiento o que nosotros podamos ayudarlos a crecer, es simplemente cuando conectamos, cuando verdaderamente estamos conectando con la emoción o con el sentimiento del otro. Un líder debería o tendría que estar trabajando sobre esto. Un líder tendría que estar desarrollándose y entrenándose para preguntar mejor. Sabemos que no es fácil porque simple y sencillamente no estamos acostumbrados
a estar verdaderamente preguntando o indagando, no de la manera en la que muchos lo hacemos, como el chisme o como el morbo, sino verdaderamente interesados en lo que la otra persona puede estar sintiendo. ¿Qué piensas que debes hacer para ser alguien que inspire? Que seguramente cada uno de ustedes, si están conectados aquí, es porque quieren crecer, porque se están desarrollando y quieren capacitarse para ser mejores líderes. Entonces, la otra pregunta que les haría es, ¿qué piensas que debes hacer para convertirte en alguna persona de esta a la que tú admiras, que verdaderamente inspira o puede influenciar a otros? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pensar en preguntar nos permite verdaderamente orientarnos en los demás de una manera natural. Pensar en preguntar, pensar en preguntas, en qué le haría yo, qué le podría yo preguntar, si viene un nuevo socio, qué le pregunto, qué indago, qué tengo que saber de él. Eso en automático nos convierte en una persona que tiene interés de ayudar o de conectarse con el otro. ¿Estás dispuesto a cambiar tu actitud? Porque esta es otra pregunta que me gustaría que contestaran de manera personal. Si tú no estás dispuesto a cambiar de actitud, si tú crees que las cosas que estás haciendo están bien y que de una u otra manera así estás creciendo, conectarte con las personas, simple y sencillamente no vas a poder desarrollarte mejor en este arte que es preguntar. Necesitas estar dispuesto a cambiar de actitud. No podemos hacer un cambio en nuestras vidas si no cambiamos de actitud. ¿Cuáles son los beneficios que te daría esto? O sea, realmente piensa, y no te lo voy a decir yo, piensa tú, ¿cuáles son los beneficios que podrías obtener si empiezas a preguntar más en lugar de hablar? ¿Tú crees que deberías mejorar tu capacidad de escucha? ¿Y por qué hablo de escucha? Porque para poder hacer buenas preguntas, para poder conectarnos con el otro, tenemos que escuchar. Aunque hiciéramos una sola pregunta, nosotros tendríamos que estar abiertos a escuchar la respuesta. ¿Deberías mejorar tu escucha? ¿Qué harás para hacer esto? Para los que ustedes hacen es un excelente inicio, preguntar algo a alguien. Y generalmente ustedes invitan a otras personas preguntando, le hablan a la gente en la calle preguntando. Y esa es la mejor manera de iniciar. Eso es lo que ustedes hacen día a día. Yo les voy a leer un pequeño ejemplo de cómo es que las preguntas bien hechas, las preguntas poderosas, realmente pueden solucionar incluso conflictos que tal vez habíamos pensado que no podrían ser. Y es un chico de 16 años que se despierta en la mañana y ve a su padre en la puerta de la habitación. Y el papá le pregunta, ¿qué pasó ayer? Papá, llegué tarde. ¿A qué hora? A las 5:30 de la mañana. ¿Y en qué hora habíamos quedado? A las 10:30. ¿Qué piensas? Pues que la estoy regando. Ok, ¿qué vas a hacer? Ponerme un castigo. ¿En qué estás pensando? Pues una semana sin salir. ¿Una? Bueno, ¿2? ¿Solo eso? Bueno, 2 semanas sin salir y nada de televisión en 2 semanas. Y le dice el papá, ¿y cómo voy a saber que cumples el castigo? Tienes mi palabra, papá. Si ustedes se dan cuenta, el papá lo único que hizo fue preguntar. No le gritó, no le dijo estás castigado, no le dijo estoy defraudado de ti, qué es lo que te pasa, no estás cumpliendo. No empezó a gritar, no empezó a acusarlo, lo único que hizo fue preguntar. Y así obtuvo lo que él deseaba, que el hijo se volviera un poco más responsable de sus actos y que verdaderamente pudiera él incluso ponerse su propio castigo porque sabía que había cometido un error. Eso es lo que nosotros deberíamos de poder hacer todos los días, no para castigar a la gente, sino verdaderamente para poder obtener los resultados que nosotros queremos. ¿Cuál es el acto o cuál es el resultado de lo que tú quieres cuando te acercas a alguien? En el caso del liderazgo que ustedes están tratando de ejercer, pues es tal vez convencer a la otra persona que se une a su equipo o darles ánimos para que logren sus metas y puedan crecer. ¿Cuál es el objetivo? Y entonces depende de cuál es el objetivo, es cuáles son las preguntas que tú vas a hacer.
Pero tenemos muchos problemas para verdaderamente poder preguntar bien y escuchar bien. Hay barreras, tenemos unas razones y vamos a ir viendo cada una de las cosas que nos suceden, el por qué no podemos preguntar bien, por qué no podemos conectar y convertirnos en un líder que verdaderamente inspire. Bueno, el problema es, primero, que tenemos que reconocer, y cada uno en diferente medida, pero tenemos que reconocer que tenemos problemas con la escucha. No tal vez con preguntar, sino con la escucha. Si nosotros no escuchamos y no tenemos la capacidad de hacerlo de manera honesta y abierta con el otro, sin querer inmediatamente hablar, entonces esa es la manera en la que podríamos nosotros mejorar nuestra conexión con los seres humanos. Yo me acuso de hablar muchísimo y a veces, de una manera inconsciente, no dar el espacio para preguntar y escuchar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema con escuchar. Cuando yo ya reconozco y yo me acuso de no poder escuchar lo suficiente o no poder escuchar tanto como debería de hacerlo, entonces me vuelvo consciente de que existe un problema y que tengo que trabajar en ello. Yo me acuso de no saber escuchar bien, pero también reconozco que estoy trabajando todos los días en ello. Casi todos pensamos en este mundo, yo no sé si en la cultura europea, pero por lo menos en la latina, casi todos pensamos que somos más valiosos cuando hablamos. Sí, mucho más valiosos cuando estamos dando opiniones y aportamos. Estamos convencidos de que destacamos más emitiendo juicios, opiniones, pensamientos que recibiéndolos. Estamos convencidos que escuchar solamente no me va a hacer brillar o no me va a hacer crecer. Y entonces estamos interrumpiendo todo el tiempo al interlocutor, estamos interrumpiendo todo el tiempo a la otra persona. Queremos aclarar en el momento en el que ni siquiera ha terminado el otro. No esperamos. De hecho, a veces podemos estar callados, pero no estamos escuchando. Estamos callados porque estamos viendo o pensando cuál es la mejor respuesta que le voy a dar a esta persona que está hablando de algo que a lo mejor ni siquiera está a favor de lo que yo pienso. No estoy escuchando, puedo estar callado, pero mi mente está dando vueltas, inmediatamente está tratando de construir de qué manera le voy a responder. Y eso no es escuchar. El tema de la escucha es un tema para otra plática y verdaderamente es muy interesante. Algunas veces lo he hecho con algunos de ustedes, pero eso es lo que nosotros tendríamos que estar trabajando. ¿Qué hacemos a veces también? A veces subimos el volumen de la voz para poder interrumpir al otro. Probablemente el otro está hablando, está dando su propia opinión y como no se ha dado cuenta o no quiere callarse porque yo tengo deseos de dar mi opinión, subo la voz. Y entonces estoy verdaderamente ya interrumpiendo al otro, estoy irrespetando al otro, pero tengo tantos deseos de ser escuchado que subo el volumen de voz. O peor, empiezo a desaprobar lo que dice el otro con lenguaje no verbal. Empiezo a mover la cabeza en sentido negativo, empiezo a hacer caras, de alguna manera le estoy diciendo al otro, no estoy de acuerdo contigo, o ya cállate. La otra es que a veces también prejuzgamos. Tal vez tuvimos experiencias pasadas con algunas opiniones o con esa misma persona y antes de esperar realmente escuchar qué es lo que está pensando esta vez, inmediatamente reaccionamos como si fueran todos los hombres iguales o todas las mujeres iguales o dicen lo mismo, piensan lo mismo y empezamos a hacer juicios que están descalificando al otro. La otra manera también en donde se nota que tenemos un problema con la escucha es que cuando el otro está hablando, pues nosotros estamos fingiendo que sí escuchamos, incluso movemos la cabeza como en signo de aprobación, pero estamos desconectados, estamos viendo acordándonos si sí apagué o no el calentador, que tengo que ir al rato a ver a qué hora se acaba porque tengo que ir por mi hijo, o ya que deje de hablar porque yo tengo que conectarme a otra cosa, etcétera. O la otra, que es algo como muy actual, es el celular. Está la otra persona hablando, ya sea en una sala, ya sea en una charla informal o simplemente tomando un café con un amigo y estamos pendientes del celular o incluso estamos manteniendo conversaciones paralelas
por WhatsApp, etcétera. Eso es, además de una falta de respeto a la otra persona, un signo de que no sabemos escuchar. Eso nos da por lo menos las pistas de que andamos mal en esta capacidad para poder escuchar. Y si no podemos escuchar, pues no vamos simplemente a poder hacer preguntas correctas o preguntas valiosas. Y yo les haría 2 preguntas a ustedes en este momento. ¿Te sientes identificado con algo de lo que acabo de contar? Y la otra pregunta es, ¿qué harías para mejorarlo? ¿Qué piensas hacer para mejorarlo? Si en algún momento te está pasando por la cabeza, es que yo no quiero mejorarlo, aguas, porque entonces no te vas a convertir en el líder que te gustaría ser. Aguas, porque aunque no quieras ser líder, no vas a tener mejores relaciones de manera personal con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos. También muchas veces no nos damos cuenta que hemos dejado de escuchar por diferentes razones. Una, porque a veces simple y sencillamente no entendemos la importancia de qué es y por qué deberíamos de estar escuchando. No entendemos la razón por la que nosotros deberíamos de estar callados y no entendemos que además estamos lesionando al otro cuando interrumpimos. Tenemos muchas barreras, le estamos quitando su cuota de protagonismo al otro y ya la tendremos nosotros en algún momento, pero se la estamos quitando. ¿Saben que muchas veces dicen que la autoestima también está verdaderamente conectada con esta capacidad de escuchar o de darle la importancia a los demás? Nosotros deberíamos de saber verdaderamente que la otra persona tiene exactamente el mismo valor que nosotros le estamos dando. ¿Verdaderamente estamos entendiendo la importancia? Otra de las barreras que nosotros nos encontramos es que tenemos la concentración en nosotros, en nuestro turno, en qué momento voy a hablar, cuándo me va a tocar decir mi opinión. Y entonces estoy tal vez nervioso o tan emocionado por el momento en el que me toque hablar a mí, que pierdo la concentración en el otro y solo estoy concentrándome en mí. ¿Cuál es otra barrera o qué seguramente les pasa a ustedes, igual que también a mí y a todos? Es que interpretamos. En el momento que la persona empieza a hablar, inmediatamente interrumpimos y decimos, sí, ya sé lo que vas a decir. Seguramente ya estás opinando de esta manera. Sí, ya te he escuchado. Y entonces estamos interpretando sin siquiera saber exactamente si eso es lo que la persona está verdaderamente haciendo. Y si verdaderamente eso es lo que quiere decirnos. La otra es que cuando sí escuchamos, porque a veces sí escuchamos, lo malo es que a veces solo escuchamos lo que nos conviene, se llama escucha selectiva, ¿no? Solo escucho lo que me conviene, lo que está de acuerdo conmigo, con mi manera de pensar, solo lo que me serviría, y no estoy escuchando verdaderamente al otro y cuáles son las razones por las que va a decir algo a lo mejor en contra de lo que yo pienso. Estas son barreras, estas son dificultades que no nos ayudan nunca a poder conectar con los otros. La otra es que hacemos preguntas cerradas. Si nosotros hacemos preguntas en donde la respuesta solamente es un sí o un no, pues no vamos a tener oportunidad de saber más del otro. Si yo le pregunto, que esa es una de las preguntas que ustedes muchas veces hacen sobre los sueños o sobre lo que quieren hacer, y si yo solamente le pregunto a alguno de los socios nuevos, ¿tienes alguna meta o tienes algún deseo? Pues me va a decir sí. Y si esa persona no tiene ganas de platicarte más, con eso ya te respondió y se terminó la conversación. Entonces, no hagas preguntas cerradas. En la medida de tus posibilidades, hazlas menos que las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son estas que te dan la oportunidad de responder largo, de platicar, de hablar de ti, de hablar de tus sueños, de tus metas. Eso es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo todo el tiempo. Las mejores preguntas son las preguntas abiertas, si es que en realidad quieres interesarte y enterarte de lo que está pasando con el otro.
La escucha selectiva es muy parecido a solamente escuchar lo que nos conviene. Escuchar selectivamente es solo escuchar frases o pequeñas opiniones que me sirvan o que me hicieron sentido o que incluso ni siquiera están de acuerdo conmigo, pero son como mi pivote para poder responder y pelear con el otro. También, como buenos líderes, siempre estamos como con ganas de aconsejar, de sugerir, de arreglar los problemas. Entonces ni siquiera ha terminado de platicarte la otra persona qué es lo que está pasando y tú ya saltaste inmediatamente a estar aconsejando, a estar dando los pasos, a estar arreglando la situación. Si bien a veces lo tienes que hacer con los socios nuevos o con las personas que están aprendiendo el negocio, porque sí es cierto, a veces lo tienes que hacer, no todo el tiempo. Tienes que estar consciente que hay momentos en los que solo te toca escuchar y que no solamente es por darle el respeto al otro, es porque tú vas a obtener información muy valiosa para que puedas lograr y alcanzar el objetivo que verdaderamente quisieras. En esto de la escucha y en esto de hacer mejores preguntas tenemos barreras. Son procesos complicados. Una de las barreras es que empezamos a lastimar o a lesionar el emisor cuando hacemos todo esto que hemos dicho, de agarrar el celular, de hacer gestos, de interrumpir o de alzar la voz. Cuando estamos haciendo esto, lesionamos al que habla, estamos lastimando a esa persona. Le estamos quitando, les decía yo, su cuota de protagonismo. En ese momento él era el protagonista, él era el que iba a hablar o él era el que tenía la oportunidad de hablar sobre sus sentimientos o sus sueños o sus metas, y al cometer todos estos errores nosotros lo estamos lastimando. Cuando hacemos eso, simple y sencillamente estamos cerrando el diálogo, estamos bloqueando esta conexión o esta vía de información. Estamos levantando una pared entre esta persona y yo. Y ojo que les voy a decir que si esto hacen con su gente, con sus socios nuevos, después no se pregunten por qué no continuó, por qué quiso irse a otra red, por qué se salió, por qué le hizo caso al marido para no trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nosotros mismos somos los que estamos provocando que este proceso de comunicación y que este desarrollo que nosotros quisiéramos que tenga esta persona, le estemos bloqueando, porque sin saberlo, nosotros estamos lastimando a esta persona. Entonces, si tú quieres que alguien se calle, si tú quieres que alguien deje de hablar, haz todo esto que acabamos de decir. Empieza a hacerle gestos, sube el volumen, interrúmpelo, desconéctate, finge que lo estás escuchando pero estás en otro mundo, toma tu celular. Cuando tú hagas todo esto, te puedo asegurar que el otro se va a quedar callado. Y si ese es tu objetivo, va a ser realmente un éxito esta operación. Sin embargo, supongo y espero que ese no sea la meta que tú tienes para cuando estás escuchando a otra persona. Otra de las barreras que tenemos en este proceso es algo que le llaman bajar la persiana. Es precisamente como cerrar la puerta o bajar la persiana de un negocio. Si están conectados líderes de Latinoamérica, de Chile y todo, no sé si se utilice la misma palabra persiana, pero bueno, es la puerta o es lo que cierra en un negocio, en una tienda. Los expertos en comunicación hablan que una de las barreras precisamente es que cuando nosotros estamos escuchando a otra persona hablar de cosas que yo no estoy de acuerdo, a lo mejor de creencias que van incluso en contra de las mismas que yo pienso, o cosas que creo que no son adecuadas o que simplemente van en contra de lo que yo quisiera que sucediera, inmediatamente tengo una actitud de bajar la persiana, de estoy ahí, pero no te escucho, no estoy de acuerdo, no
Y eso no va a ayudar absolutamente en nada. Debemos entender que en este mundo hay personas que creen en cosas diferentes a las que nosotros creemos. Y eso no los hacen ni malos, ni mejores, ni peores, simplemente diferentes. Y esto es lo que nosotros estamos en este mundo. Va a haber muchas personas que no estén de acuerdo con nuestras propias creencias. Y no hablo solamente de las creencias religiosas, no, estoy hablando de todos los valores, de todos los principios y de todo por lo que nosotros vamos en este mundo. Cuando encontramos a alguien que habla algo en contra de eso, nos estamos cerrando la persiana, y ni siquiera no solamente a ellos, sino a nosotros. Porque en alguna ocasión te puedo asegurar que te ha pasado que cuando terminas de escuchar a alguien, a lo mejor empiezas a pensar y decir, pues al final creo que tenía razón. Cuando sucede eso, cuando de repente logres cambiar un poco de opinión, o si no totalmente cambiar la opinión, pero sí ver las cosas desde otro punto de vista, quiere decir que escuchaste. Quiere decir que sí te diste cuenta y que sí le diste un poco de atención a esa persona. No sé qué tan bien hayas escuchado, pero por lo menos escuchaste un poco. Cuando te das la oportunidad de cambiar de opinión o de simplemente decir, ok, sí puede ser que sea cierto, o puede ser que me ayude a ver las cosas desde tu punto de vista. Es como si cerráramos una persiana intelectual, no dejamos pasar nada que no esté de acuerdo a lo que yo soy. Y eso nos está cerrando también las puertas para verdaderamente crecer. Otra de las barreras que tenemos es descuidar el tiempo y el espacio. ¿A qué se refiere esto? Pues que a veces no estamos en el momento adecuado o en el lugar adecuado para poder escuchar bien al otro. Escuchar, aunque no parezca, es un buen gasto de energía si realmente estamos dispuestos a escuchar activamente. O hay otra frase que se llama escuchar empáticamente, verdaderamente sentir o estar en la misma vibra que el otro. Cuando estamos dispuestos a eso, simple y sencillamente tenemos también que darnos cuenta que debe haber un sitio adecuado, a lo mejor cómodo, un lugar en donde se pueda hablar. O sea, si estás en un antro con toda la música, todo lo que da, y la gente gritando y bailando, obviamente no es el momento para poder escuchar ni hacer preguntas abiertas. No es el espacio adecuado. Tendríamos que estar en otro lugar para verdaderamente hacer conexión con el otro. Si quieres ser escuchado, tú también cuida el tiempo y el espacio. A lo mejor tú eres el que quieres comentar o decir algo a tu gente en el equipo o a tu familia, y escoges tal vez el momento inadecuado, o escoges el lugar en el que no debería de ser. Ten un poco más de calma, observa un poco más el entorno y decide si verdaderamente es el momento y el lugar para poder hablar o para poder escuchar. Esas son las barreras que nosotros siempre vamos teniendo en nuestra mente, en nuestra actitud, y que hace que no nos convirtamos en el líder que queremos ser. Entonces recuerden, lastimamos al otro y hacemos que se calle, ya bloqueamos esa comunicación. Bajamos la persiana y no dejamos que entren ideas nuevas y diferentes. Y la otra es, a veces hablamos o hacemos preguntas en un momento en el que no debería de ser y en un espacio en el que no deberíamos de estar preguntando. Pero realmente, si nosotros sabemos teóricamente que escuchar y hacer preguntas adecuadas nos va a mejorar en todo lo que nosotros decidimos o hacemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es la razón? O sea, si a lo mejor teóricamente ya nos dimos cuenta y dijimos, sí es cierto, no pregunto bien, tengo que mejorar mi escucha, tengo que hacer, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Cuál es la razón por la que no lo estamos haciendo? Bueno, una de las razones simple y sencillamente porque no hay motivación, no hay una razón por la que nosotros queramos hacerlo. Hay algo que nos hace preferir no escuchar. Tal vez no nos gusta perder las batallas, tal vez estamos en algo que se llama disonancia cognitiva y se los voy a explicar. Disonancia cognitiva es algo que nos autojustifica. Es, por ejemplo, lo que le sucede a los fumadores o a los
que están haciendo alguna actividad que sabes que no te va a hacer buena, que sabes teóricamente que no te va a hacer bien y sin embargo lo sigues haciendo. Es una disonancia en nuestros pensamientos, es algo como que está en contra. Yo te preguntaría, todos ustedes, te preguntaría a cada uno de ustedes, ¿sabes que hacer ejercicio es bueno? Y seguramente todos van a responder que sí. Y entonces, la pregunta siguiente sería, ¿por qué no lo hacemos? Tú sabes que comer verduras, frutas y dejar de estar tomando refresco nos hace bien, y la respuesta de todos nosotros va a ser un sí. Y la pregunta que continúa tendría que ser, entonces, ¿por qué no lo haces? Eso se llama disonancia en nuestros pensamientos, y muchas veces en esta comunicación y en este intercambio de ideas somos disonantes. Sí, está bien, tú lo dices, puede que tengas razón, pero yo no estoy abierto a cambiar, pero yo no estoy abierto a escuchar otras cosas. Hay otras diferencias para poder verdaderamente hacer las cosas, y a veces dicen por ahí que son las diferencias de género, en donde nosotros como mujeres tenemos la capacidad de conversación mucho más desarrollada que la de los hombres, lo cual, ojo, eso no quiere decir que vaya a ser un pretexto para ti, hombre, que no puedas desarrollar tu capacidad de escucha o de preguntar, pero dicen por ahí que también es una barrera o una razón por la que algunos no escuchan bien. Hay soluciones, verdaderamente hay soluciones para poder hacerlo, y es en donde nos tenemos que enfocar. ¿Cómo voy realmente a mejorar mi capacidad de preguntas? ¿Cómo voy realmente a mejorar mi capacidad de indagar y de conectarme con lo otro? En muchas ocasiones en networking, en el mercadeo de redes, multinivel, como le quieran llamar, se habla precisamente de conectar con el otro. Y la única manera, porque no hay otra, la única manera de conectar con el otro es preguntar para escuchar. Es preguntar para escuchar la respuesta. Esa es una de las soluciones. Cada vez que vaya a salir una pregunta de tu boca, sé consciente de que tienes que estar dispuesto a escuchar lo que venga, sea lo que sea, estés o no de acuerdo con eso. Ojo, porque eso es lo interesante. Escuchar personas que no piensan igual que tú, eso es lo único que hace que crezcas. Si solo te rodeas de personas que dicen todo lo que tú quisieras escuchar, se siente muy lindo, pero no creces. Entonces hay que estar dispuestos a escuchar, valorar a las personas por las preguntas que hacen y no por las respuestas que dan. Ahora, júntate con otros líderes que hacen preguntas. Depende de las preguntas que hagan, también tú vas a ir valorando a ese ser humano. Hay una mayor capacidad de dar valor a las personas precisamente por esto. Entonces la primera solución, y les repito, es pregunta para escuchar. Si vas a preguntar es porque estás dispuesto totalmente, con todo tu ser, no solo con los oídos, sino con todo tu ser, a escuchar las respuestas. La segunda solución es dar valor a las personas por las preguntas que hagan, no solo por lo que salga de su boca sin pensar, sino qué tipo de preguntas hacen, y eso nos hace más valiosos. No somos más valiosos los que hablamos más o los que opinamos más. Somos más valiosos, o mejor o peor, depende de lo que cada uno de nosotros pensemos, de acuerdo a las preguntas que estemos haciendo. Y la otra solución es como tener un departamento que en algunas empresas alemanas tienen, que se llaman Grundsatzfragendirektor, que no sé si así se diga, porque es en alemán, pero ese es un departamento que en algunas empresas tienen, y es muy interesante. Es un departamento que se dedica a hacer preguntas. En español sería como el departamento de preguntas fundamentales. Es simple y sencillamente empezar a hacerse preguntas que aporten, que den respuestas que puedan ayudar a que esa empresa o esa institución pueda crecer.
empezar a preguntarse y a cuestionarse si ya crecimos al 10, ¿por qué no al 20? Si ya nos dijeron que tenemos que mejorar en esto, ¿por qué no lo hace? O sea, preguntas fundamentales, preguntas que verdaderamente empiecen a ayudar a sus propios empleados, a sus propios clientes o a ellos mismos como personas del staff de esa empresa. En Estados Unidos tienen una cultura en muchas cosas que ayuda y que son prácticos y que crecen, etcétera, etcétera, pero no es, nosotros como latinos estamos como muy dados a la tendencia de seguir los procesos y las culturas de Estados Unidos. Cuando estas empresas alemanas son compradas o asociadas con empresas de Estados Unidos, ¿qué departamento creen que es el que primero desaparece? Y el primero que desaparece es precisamente este departamento alemán de hacer preguntas, porque no le ven caso, porque creen que no es importante. Sin embargo, yo les sugiero que hagas, que institucionalices en tu cabeza este departamento alemán de hacer preguntas fundamentales, de siempre estar diseñando preguntas poderosas. Porque ¿qué es lo que nos va a hacer ese tipo de soluciones? Preguntar para escuchar, valorar las preguntas por las preguntas e instaurar en nuestra mente un departamento de preguntas fundamentales. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, hay muchas, pero voy a hablar solamente de algunas. La primera es la doble bonificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tú obtienes información, cuando tú estás haciendo preguntas y la gente está respondiendo abiertamente, tú estás invirtiendo en esa relación con esa persona que escuchas. Esa es una bonificación. La primera es obtienes información. Simple. ¿Cuál es la ventaja? Pues que si tú preguntas, obtienes respuestas y probablemente eran las respuestas que tú querías. Y la otra es que estás invirtiendo en esa relación con la persona a la que escuchas. ¿Quieres que una relación mejore? Empieza a escuchar. Primero preguntas y luego escuchas. Después de escuchar, haz preguntas sobre lo que acabas de escuchar. Perdón que repita tanto esto, pero así es. Entonces, obtienes una doble bonificación, crece tu relación, se hace mucho más fuerte y obtienes información. Cuenta corriente emocional, ¿a qué se refiere eso? Bueno, pues seguramente lo están más o menos percibiendo o ya deduciendo. Cuenta corriente emocional es que simple y sencillamente estamos mejor conectados y estamos abonando más a esa cuenta de esa relación. Estamos abonando confianza, estamos abonando cercanía, estamos abonando admiración, inspiración. Entonces, en esa conexión emocional con el ser que tienes enfrente, estás verdaderamente creciendo y de una manera no solamente teórica en cuanto a la información, sino a lo emocional. Y sabemos perfectamente que la labor de un líder tiene que estar conectada con la emoción. Otra ventaja es entender que nadie es más listo que todos los demás. Nadie es más listo que todos los demás. Nadie tiene más valor que todos los otros. Eso hace que podamos entender que solo en equipo, que solo escuchando otras opiniones, que solo tomando en cuenta otras interpretaciones del mundo es que podemos ser mejores, pero no podemos ser más listos que otros. Si así lo entendemos, nosotros crecemos. Y otra de las ventajas, al saber hacer preguntas correctas, al saber estar preguntándole a la gente, es que podemos resolver conflictos como el que les leí al inicio, que hubiera podido ser un gran conflicto entre una madre y un padre y su adolescente que hubiera llegado tarde. Los conflictos se resuelven mucho más fácil cuando preguntamos para verdaderamente indagar qué sucedió y cuando escuchamos. La conversación se hace más valiosa. Yo te preguntaría, después de una conversación, que a lo mejor la persona que estás teniendo enfrente es alguien con la que estás pues ya peleando, discutiendo, a lo mejor es tu marido, tu novio o incluso algún otro socio, yo te preguntaría, para resolver conflictos, ¿puedes esperar hasta el final para hablar?
Eres capaz de quedarte callado y escuchar todo lo que el otro diga, aunque te esté reclamando cosas en las que no estés de acuerdo. ¿Puedes esperar hasta el final o inmediatamente brincas? Puedes desconectarte de todo lo demás al máximo y estar verdaderamente presente en el momento, escuchando al otro. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes intentar comprender lo que el otro dice desde la situación del otro? Aunque no estés de acuerdo, porque eso es lo valioso, aunque no estés de acuerdo, ¿puedes intentar comprender verdaderamente lo que el otro está diciendo? Repite lo que tú entendiste y luego vienen tus argumentos. Cuando nosotros queremos resolver conflictos con esto, estas son las respuestas, estas son las preguntas que deberíamos de poder contestar, de saber si podemos esperarnos al final, de escuchar al otro y después, para verdaderamente evitar el conflicto, repetir y decir, a ver, tú lo que me estás diciendo es que no quieres que vuelva yo a tirar mi ropa en el baño porque se moja y esto a ti te provoca mucha ansiedad. ¿Eso es lo que me quieres decir? Y el otro te va a decir, sí, eso. Ok, y entonces después tú puedes dar tus argumentos, pero solo después de haber escuchado, de haber esperado el final y de poder verificar que lo que tú entendiste es lo que el otro te quería decir. Y son preguntas, solo con preguntas nosotros estamos resolviendo conflictos. Ahora, esto no es fácil. O sea, yo estoy hablando como si esto fuera tan sencillo y al rato pudiéramos verdaderamente ser los mejores escuchas y las personas que son capaces de diseñar preguntas fundamentales, importantes y poderosas para hacer desarrollar a otro. No, esto no es fácil. Se necesita entrenamiento en escuchar al otro, en procesar, en desconectarse de lo demás y poder estar en el momento presente, en desprenderse de los reflejos de autodefensa, porque eso es lo peor. Inmediatamente nosotros nos sentimos atacados y empezamos a atacar o a defendernos. Tenemos que entrenarnos en desprendernos de todo eso. Tenemos que entrenarnos en dejar de resistirnos a todo. Hay 3 maneras de entrenarse. Una se llama ESB. Y hagan de cuenta como si tuviéramos un conmutador que podemos apagar, encender, o un switch que tuviéramos en nuestra cabeza y que lo pudiéramos apagar y encender a voluntad. Cada vez que nosotros quisiéramos, lo apagamos y lo prendemos. ¿Para qué? Bueno, pongámosle el nombre de que ese switch se va a llamar director de nuestra escucha. ¿La prendemos o la apagamos? Nosotros lo que tenemos que hacer para entrenar nuestra posibilidad de escuchar y después poder hacer preguntas es activarla casi siempre. Cuando va a alguien a hablar, cuando alguien va a comentarnos algo, cuando hicimos una pregunta, sobre todo cuando hicimos una pregunta, activen el switch. Activar el switch es estar con todo escuchando. Es como cuando éramos alumnos y el maestro llega y dice, guarden todas tus cosas, vamos a tener un examen. En ese momento todos los chicos están activando, tal vez no es el switch de la escucha, pero activándose y están a la espera de qué nos va a preguntar. Es como si con todos nuestros sentidos estuviéramos ahí. Así es el activar el switch de la escucha. Es como si ya fuera yo a salir a la carrera. ¿Qué hacen los que corren? Se colocan en esta posición con una pierna, una rodilla casi al piso y la otra arriba porque están listos a correr. Bueno, así es que deberíamos de estar cada vez que alguien nos va a hablar o hicimos una pregunta. Activarnos, ponernos en posición de escucha. Incluso jueguen en su mente con una posición así de alerta cuando el maestro te dijo que va a hacer examen o de que vas a correr o de que vas a empezar a lo mejor jugar tenis y cuál es la posición que el que juega tenis va a empezar a hacer cuando saque la bola. Se desconectó de todo. Un chico al que le dicen guarda todas tus cosas porque te voy a hacer examen, no está pensando en ese momento en la novia. Está pensando en ups, voy a reprobar, pero está activo sobre lo que está
en ese momento. No está pensando en contestar un WhatsApp, no está, es desactivar todo alrededor, pero activarnos dentro de nosotros. Espero me haya yo explicado. Es como estar con nuestro interruptor e imagínense inmediatamente en pose de corredor o la pose que ustedes quieran. Ese es el primer entrenamiento y háganlo conscientemente. La segunda manera de entrenarnos es precisamente, y es algo bien interesante, ojalá y alguno de ustedes acepte este reto y si lo acepta después me platica cómo le fue. Es tener un día sin hablar. Yo ya lo tuve. El año pasado tuve un retiro de silencio, 5 días sin hablar. Y para los que me conocen sabrán que habrá sido difícil, pero se puede. Para entrenar tu escucha y tu capacidad de preguntar, yo te hago un reto. Un día sin hablar. Un día normal. No se vale un día que te quedes en casa y no tengas con nadie, no. Un día normal. Que tengas que salir a comprar, que tengas que hacer cosas. ¿Qué podría ayudarte? Bueno, a lo mejor puedes hacer un papelito, una cartulinita, una tarjetita en donde diga, estoy entrenándome en la escucha, no puedo hablar. Y entonces, bueno, ya la gente entenderá, para que no empiece a verte con cara de loco qué es lo que estás haciendo. Este es un buen reto, espero que alguno de ustedes lo acepte, y si lo acepta después me comenta, ya sea por mail o por Facebook, cómo es que le fue. A lo mejor el cartelito puede decir, estoy en un entrenamiento especial, no puedo hablar. Esto es muy interesante porque te vas a dar cuenta de muchas cosas, vas a escuchar a personas que tal vez no has escuchado. Y cuando hablo de la escucha con todo tu ser, ni siquiera estoy diciendo solo el oído, sino con la vista, con el corazón, con todo eso se llama escucha empática. ¿Qué crees que descubrirías si realmente haces ese ejercicio? O sea, es verdaderamente interesante. Entonces, ojalá y lo hagan. Y el tercer entrenamiento o la tercera manera de empezar a estar dispuestos a mejorar esta capacidad de preguntar es intenta preguntar. Simple y sencillamente, hazlo tal cual de una manera consciente. Y de una manera consciente empieza a escuchar, a interesarte por cada una de las cosas que está diciendo el otro. Esto es como nosotros podríamos empezar de una manera empírica tal vez, sin muchas otras reglas, sin muchas otras complicaciones, a conectarnos, a entrenarnos y a mejorarnos como líderes. Esta es la mejor manera para verdaderamente nosotros mejorar también nuestras relaciones personales y laborales. Esta es la primera parte, porque la segunda les voy a hablar directamente de preguntas para mejorar tu networking o precisamente tus relaciones con otras personas, para mejorar las ventas, y no estoy hablando de vender producto, sino para mejorar tu prospectación o incluso cuando vendes la idea del negocio, y también para mejorar tu capacidad de liderazgo en un equipo, para manejar mejor el equipo. Estas son ya cosas mucho más específicas que vamos a hacer dentro de 2 catálogos, ya les mandaré la invitación y por Facebook también la estamos poniendo siempre, ya lo saben, para que verdaderamente ustedes puedan ir mejorando ya en el día a día en las cosas que a ustedes verdaderamente les están interesando. Espero que esta charla les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad. Recuerden estarles platicando a los demás que no se conectaron, que no se preocupen, que la charla queda grabada y que en el mismo link pueden entrar y pueden revisar nuevamente las preguntas que les hice, o pueden simple y sencillamente hablar con su equipo sobre todo esto y, ¿por qué no?, realizar el reto de un día sin hablar junto con otras personas. Recuerden, no hagan trampa, el día sin hablar es normal, no se queden en casa. Les agradezco mucho que se hayan conectado, les agradezco mucho que estén pendientes de todo esto y sobre todo los felicito porque el conectarse quiere decir que tienen intención de ser mejores, de crecer y de aprovechar precisamente todas estas herramientas que en la compañía les estamos dando. Que tengan un muy buen inicio de semana, que tengan muy buen lunes y pronto nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias.